Así que bueno, pues... Es que yo creo que tenemos que... O sea, yo creo que uno tiene que poner el foco en lo que quiere y en el largo plazo. Ujú. Y entonces así, cada vez que va a hacer cualquier acción, pues preguntar, ¿esto construye? O sea, ¿esto Claro. en el largo plazo construye? ¿Esto me lleva a un lugar de expansión? ¿O esto en el largo plazo me lleva a un lugar de mierda? Por Sí. eso, igual puedes distinguir entre placeres que en el largo plazo van a ayudarme a construir esta vida expansiva que quiero para mí, y placeres que, oye, a mí los donuts me encantan. Mira, ¿qué te voy a contar, Marcos? Yo voy al supermercado, me compro el donut fondant, que por Genial. suerte solo venden en Madrid y en Ciudad Real, y me encanta. Pero ese placer, esos 5 minutos de placer, ¿qué me van a traer en el largo plazo? Pues de esos me tomo uno cada mes o cada Correcto. trimestre. Sí, no tienes que renunciar a ello, pero es eso que comes o que disfrutas muy de vez en cuando. Pero yo estoy de acuerdo que al final tienes que equilibrar el largo plazo con el corto plazo. Es decir, tampoco podemos vivir, yo creo, obsesionados con que todo lo que hago tiene que tener un beneficio futuro. Y tampoco. No tienes que lograr ese equilibrio entre vivir para el futuro y vivir para el ahora. No, porque si no ya entras en la rigidez. Es que al final, si todo lo quieres hacer... ¿Te acercas más el micro a la boca, Marcos? O me acerco yo ¿O más al tú? micro. Sí, uno de los dos. Para que así tú con tus cascos escuches tu volumen. Tú eres la pista 1. Te voy a subir un poquito. Y por aquí también te voy a subir. Vale. Pues esto es de lo que quiero hablar, Marcos Muy Vázquez. bien, pues nada, yo te respondo, llévalo por donde tú quieras. El titulito que le he puesto provisional, y eres el capítulo 222. Yo soy muy de los números. Eso es algo. Yo soy muy de la vida y los mensajes de la vida. Eres el capítulo 222, random. Perfecto. Y el título provisional que te he puesto es Descubre los hábitos para rejuvenecer con Marcos Vázquez. Estupendo, me gusta. Así que hola, muy buenas y bienvenidos, bienvenides a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Te habla Charo Vargas y de sobra sabes que en este podcast, además de pasarlo bien, te damos recursos e inspiración para que te conviertas en la jefa de tu vida. Hoy tengo en la cocina, aparte de Bourbon, que os está saludando, como sabéis, tengo en mi cocina a Marcos Vázquez. Él es creador de Fitness Revolucionario, divulgador, experto en salud, longevidad y hábitos que nos ayudan a vivir más y mejor. Es que este podcast es imperfecto, Marcos. Suena el timbre, ladra el perro. Natural, es natural. Esto es la vida. Esto es la vida. Su último libro, Vive Más, que creo que es el último, si no me he documentado mal, profundiza en un concepto fascinante. ¿Cómo? Aunque no podamos cambiar los años que pone en nuestro DNI, sí que podemos rejuvenecer desde dentro con ciencia y hábitos bien aplicados. Así que sobre esto me apetece hablar, Marco. ¿Cómo revolucionar nuestra salud para sentirnos más jóvenes por dentro y por fuera? Casi nada. Vamos a intentarlo. Vamos hasta donde lleguemos, llegamos. Por favor, preséntate para quien no te conozca. Bueno, pues soy Marcos Vázquez, conocido generalmente como creador del proyecto Fitness Revolucionario, que empezó como un humilde blog y básicamente como un hobby personal, pero a través de mis amigos, que eran los primeros lectores, y los amigos de mis amigos, etcétera, etcétera, pues terminó siendo un proyecto que llega ya a millones de personas. El blog es verdad que ahora tiene menos importancia, ¿no? En 2014 empecé con el podcast, cuando había que explicar a la gente qué era eso de un podcast y cómo se escuchaba. Y ahora son los canales que también más disfruto, y también estoy en YouTube y en redes y divulgando salud, pero con un enfoque muy amplio, ¿no? Es decir, para mí no puedo entender la salud desde un prisma, desde el ejercicio únicamente, desde la nutrición o desde el descanso, desde el contacto social. Todos somos seres muy complejos y por eso me gusta este enfoque 360 de la salud, ¿no? Es muy bonito que en este podcast mucha gente ha empezado como tú y tenían otro trabajo, creo que tú vienes de la ingeniería, tenían otro trabajo, pero también una pasión, ¿no? Que les gustaba mucho y entonces lo empezaron a hacer por gusto, pero al hacerlo por gusto, con eso conectaba con gente que le pedía más, que fíjate ahora el proyectazo que te has montado. Sí, y como te digo, que no fue muy planificado, siempre ha sido muy orgánico desde el principio, ¿no? Simplemente es perseguir mis intereses se convirtieron en mi pasión y luego me di cuenta, que es quizás lo que más me atrapó, que eso ayudaba a mucha gente, ¿no? Y al final pues es súper enriquecedor que haciendo algo que disfrutas pues puedas transformar las vidas de tantas personas, ¿no? O sea que es fantástico. Estamos al servicio de la luz. Así es. ¿No? Y al servicio de la vida. Y aquí estamos para... Siguiendo el propósito, que el propósito, ese famoso Ikigai que dicen los japoneses, sabemos que es una de las claves de la longevidad. Tener un propósito, sentir que lo que haces contribuye, ¿no?
a algo más grande que tú mismo. Me parece interesante. Mira, me parece interesante que empecemos por aquí, porque lo que yo veo en mi comunidad es que a muchas de ellas se sienten como abrumadas por el concepto propósito, porque se imaginan que tener propósito significa ser pianista o ser trascender. Sí. Y yo quiero que tú expliques qué es para ti vivir alineado con tu propósito. Sí. Pues es verdad que mucha gente piensa en el propósito. O sea, por un lado decimos el propósito es muy importante y lo es, ya no solo a nivel de salud y de longevidad, sino de satisfacción vital, ¿no? De llevar lo que llaman una buena vida o sentir que tu vida tiene cierto sentido. Pero si lo entendemos mal puede ser muy frustrante porque la mayoría de personas no tienen un propósito claro, no tienen un propósito. Y yo tampoco lo tenía. O sea, simplemente para mí el propósito es algo que vas creando con el tiempo persiguiendo tus intereses, ¿no? Para mí tienes que ser una persona curiosa, explorar las cosas que te interesan y normalmente el propósito también se logra cuando eres más competente, ¿no? Es decir, si no eres bueno en algo, seguramente no lo sientas como un propósito. El propósito tiene que ser algo que te sale de manera natural, algo que harías aunque no te pagasen. Y no tiene que ser tampoco una gran visión cósmica de cambiar el mundo. De hecho, en Japón, ¿no? En la famosa isla de Okinawa, una de las famosas zonas azules, pues cuando le preguntan a estos centenarios qué es el propósito para ti, pues pueden ser cosas tan sencillas como cuidar de mi huerto, jugar con mis nietos. Eso es propósito. Hacer pan. Hacer pan, o sea, algo que te haga levantarte de la cama cada mañana con ganas. Eso es, ¿no? Que luego eso puede ser... O sea, es verdad que los propósitos que están volcados en otras personas, en ayudar, suelen ser mejores. Por ejemplo, personas que no tengan un propósito claro, bueno, piensa en algo que puedes hacer por los demás. O, por ejemplo, en personas mayores, las que hacen voluntariado viven más, mejoran más su salud. En parte es porque ese voluntariado les hace juntarse con más personas y potencia la parte más social, pero a su vez saber que estás ayudando a otras personas y ver cómo otras personas pues, mejoran sus vidas gracias a algo que tú haces, pues eso revierte en ti. Como dicen, ¿no? Cuando uno ayuda, dos se benefician. Es así. Entonces, si no tienes un propósito claro, piensa en qué puedes hacer por los demás. Piensa en si puedes ceder, donar parte de tu tiempo a alguna causa que te importe. Me da igual que sea a un refugio de animales, a un comedor social. Empieza por ahí. Si no tienes un propósito claro y generalmente si persigues tus intereses e intentas hacer algo por los demás, ese propósito lo irás creando con el tiempo. Me parece súper interesante que digas esto de tus intereses. Empieza por ahí. Si no te haces feliz a ti mismo, si no te haces feliz a ti mismo, cariño, no vas a vivir en propósito. Para mí es una ecuación en la que, a la vez que te haces feliz a ti mismo, de alguna manera eres útil para ti y para la comunidad. Y el que haga pan es útil haciendo pan. El que tiene es una cafetería y le encanta poner sus cafés, pone sus cafés. La peluquera, pues, pero algo que a ti te encienda y con lo que tú te vayas a la cama pensando el tiempo que estoy haciendo cosas, estoy siendo útil a que este gran brócoli, que siempre lo llamo, este gran brócoli que es toda la humanidad, ¿no? Todo el planeta, prospere de alguna manera poniendo tu granito de arena. Va por ahí. No hay que pensar tampoco en grandes propósitos cósmicos. No hay que hacer grandes gestas, ni hay que recibir un Oscar, ni nada de eso para vivir en propósito. ¿Tú sientes que vives en propósito? Yo sí lo siento. O sea, sí siento que lo que hago... Además, claro, yo lo comparo con mi vida anterior, que era de socio en una gran empresa consultora, lidiando con clientes todo el día. Eso es lo que hacía para ganarme la vida y luego llegaba a casa y empezaba a investigar, a leer papers, a divulgar y era lo que realmente me motivaba, ¿no? O sea, da igual que llegase a casa a las 10 de la noche, que siempre dedicaba un tiempo a esto, el fin de semana dedicaba mucho tiempo a esto y cuando ya di el salto, pues mi vida cambió totalmente. O sea, tu vida es distinta cuando te da un poco igual qué día es. Si es sábado, si es domingo, si es martes, porque sabes que lo que vas a hacer te gusta. Que tiene también, ojo, la parte peligrosa, ¿no? De que te cuesta desconectar. A mí me cuesta desconectar porque siempre hay un paper nuevo que leer, una entrevista nueva que preparar, que me ilusiona, pero a veces me cuesta, pues eso, poner el límite y además personas que trabajamos en casa, pues como que tu vida personal, laboral se tiende a difuminar, pero a mí tampoco me molesta, porque al final... Creo que esta división de laboral y personal, no lo sé, tenemos una vida, ¿no? A mí me gusta integrar más que separar. Más que pensar en conciliar es, oye, integrar lo personal. Y para mí cuando estoy con unos amigos pensando en un proyecto nuevo, pues eso es trabajo o es ocio, o estoy un poco con amigos, o es es todo. Estoy con amigos creando un proyecto interesante, que quizás eso se convierta en un negocio, quizás no. Entonces, creo que tiene cierto peligro
Y hay gente que le cuesta esta integración y que tienen que mantener cierta separación entre los ámbitos de su vida, lo que les da dinero y lo que lo hacen por ocio. En mi caso, creo que está todo muy integrado y que todo contribuye a una vida con propósito. Es muy chulo cuando puedes llevar el placer al trabajo. Para mí estar aquí teniendo esta charla contigo, claro, por ejemplo, es trabajo, pero es que yo lo haría igualmente. O sea, si yo no necesitara trabajar, lo haría exactamente igual porque disfruto muchísimo. Y además, sobre todo, poder hacer las croquetas para compartirlo con otras personas. O sea, que las conversaciones que a mí me nutren puedan a la vez nutrir a otras personas. Es que eso ya me parece el no va más. 100%. Sí, decía antes esto de propósito tiene que ser algo que harías aunque no le importase a nadie, ¿no? Creo que en parte es verdad, pero yo reconozco que si esto no fuera un negocio para mí, ¿no? Si no viviera de esto, pues lo seguiría haciendo, seguiría revisando papers y creando contenido. Sí, pero reconozco que perdería mucha gracia. Fíjate, mira qué suerte. Hoy tenemos de todo en el podcast. Voy a abrir la puerta. Sune, si tardo mucho, lo cortas y si tardo poco, seguimos. Exacto. ¿Has visto? No queríamos... Llevo 2 tingles hoy. Este era Amazon o el café. Pues Sune, haz lo que tú quieras, cariño. Pon música, ponles entretenimiento, música de avión. Tú eres el rey del sonido. Jefas, es que van a saltar unos pintores por aquí a arreglar cosas. Volvemos. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? Bueno, si tú te sientas sin propósito. Sí, comentábamos un poco eso, ¿no? El intercambio energético. Exactamente, de que es verdad que yo haría esto. Yo lo hacía durante muchos años, pues yo me dedicaba a leer evidencia científica, a leer papers para mí, para profundizar en las cosas que me interesaban, ¿no? Y seguramente si ahora esto no fuera un proyecto, un negocio, entre comillas, lo seguiría haciendo porque me gusta, pero como digo, creo que perdería mucha satisfacción, ¿no? El hecho de compartir cosas con el mundo y recibir su feedback y saber que esto está llegando a la gente, pues hace el proceso mucho más satisfactorio. Aumenta las posibilidades de que realmente sea un propósito, ¿no? Hace un poco esa transformación de hobby personal a propósito más general. Claro, es que cuando puedes poner tu hobby al servicio de otras personas y recibir una compensación económica, lo puedes convertir en tu trabajo. Sí. Y entonces le puedes dedicar mucho más tiempo a lo largo del día. Sí, no solo económica, o sea, el hecho de que gente te escriba, que igual nunca te ha comprado ni un libro tuyo, pero siente que lo que pone al escuchar los podcasts o ver tus vídeos en YouTube o seguir simplemente tus posts en Instagram, pues que su mentalidad va cambiando. Eso es muy positivo, aunque no haya una transacción monetaria, ¿no? Sí, pero eso también es una retribución. A mí me pasa igual. Claro. Yo, al hacer el podcast, pues que tampoco lo cobramos, hay mucha gente pues, que nos dice que el podcast le ha ayudado a esto, otro, y es una retribución, es que es algo que te llena muchísimo. Claro. Y sí, que si no recibiéramos esa retribución, supongo que después de mucho tiempo haciéndolo, pues igual la energía se acabaría apagando. Es distinto, no lo sé. O sea, yo si algo te apasiona. Y quien le gusta tocar el piano, pues tocará el piano toda su vida, aunque no haga ningún recital público, ¿no? Pues en mi caso yo creo que sería investigando, estudiando, leyendo, pero no sería tan enriquecedor. De eso estoy seguro. Claro, es que tiene todo el sentido. Marcos, ¿cuáles son para ti las patas del taburete de la salud? A ver, hay bastantes, ¿no? O sea, digamos que las 3, ¿no? Claro, si pones un taburete, pues ya me las limitas, puedes hacer un banco, puedes hacer lo que tú quieras. Si fuera un taburete de 3 grandes patas, ¿no? Yo creo que las 3 grandes clásicas pues son la actividad física, son la nutrición y son el descanso, ¿no? Y mucha gente pregunta, bueno, pero ¿de estas cuál es el más importante? Pues las 3, ¿no? Imagínate un taburete con una pata coja. Pues al final el taburete va a estar inestable y al final se va a caer. Y yo digo que la gente debería investigar o hacer una reflexión sobre cuál es la pata que tengo más coja, cuál es la pata que tengo peor. O sea, hay gente que come súper bien, todo súper ecológico, orgánico, verduras, frutas frescas, genial, descansa sus 8 horas, pero no hace nada de actividad física. Camina 2000 pasos al día con suerte. Bueno, pues tu pata más coja claramente es la actividad física. Y al revés, hay gente que come bien, que entrena muchísimo, de hecho se levanta a las 5 de la mañana para ir a entrenar 2 horas cada día, pero entonces duerme 5 horas. Bueno, pues mira, entrena un poco menos y duerme un poquito más y tu taburete va a estar más estable, ¿no? Entonces creo que esa analogía es buena, pero como decía, se me quedan cortas las 3 patas y hay que añadir otros elementos, ¿no? Hay que añadir el elemento, llámalo más espiritual, de mentalidad que conecta con lo que estábamos hablando, del propósito, de si estoy satisfecho con cuál es mi lugar en este mundo. Y otra pata súper importante es la parte social, que también está conectada, ¿no? Decíamos la parte de propósito, si no está orientado hacia los demás, como que también cogea un poco. Entonces esos aspectos sociales
son muy importantes y estos dos están muy ligados a todo este tema de salud mental del que tanto se habla en los últimos años, con razón, ¿no? Pues creo que esas serían las grandes patas de este taburete, banco o banco, mesa, lo que sea. De hecho, antes me decías fuera de micro que lo social, nuestras relaciones, nuestros vínculos es el factor más determinante para nuestra longevidad. Cuéntanos esto porque a mí esto me encanta. Sí, como decía, al final es verdad que solemos pensar en estos elementos más puramente físicos, ¿no? En la dieta, en el ejercicio, en el descanso, que insisto, son súper importantes, pero prestamos menos atención a cosas como la calidad de nuestras relaciones. Y hay un estudio, quizás el estudio más longevo, ahora que hablamos de longevidad de la historia, que empezó en los años 30 del siglo pasado, un estudio que se llama el Adult Development Study de Harvard, que van ya varios directores, varias generaciones, ¿no? Primero empezaron con estudiantes de Harvard, luego con los hijos, luego personas de otros ámbitos y otras escalas socioeconómicas. Y una de las conclusiones más importantes de ese estudio es que la calidad de tus relaciones a los 50 años es el factor que más contribuye a la felicidad a los 80 y uno de los que más contribuye a tu longevidad. Mucho más que el colesterol, mucho más que la presión arterial, mucho más que tu dieta, la calidad de tus relaciones sociales. Fíjate que eso es gratis, ¿no? Es gratis, sí, pero hay que dedicarle tiempo. Sí, está claro. Hay que dedicarle tiempo y energía y amor. Y energía, exacto. Es decir, cuidar las relaciones es complicado, sobre todo en este mundo moderno, ¿no? Que nos obliga, entre comillas, nos empuja a dedicar tantos recursos a ascender económicamente y tal, y muchas veces perdemos el contacto con los amigos, no les dedicamos el tiempo ni a los amigos, ni a la pareja, ni a nuestro entorno, y eso al final nos pasa factura. Por tanto, es importante. ¿Y qué consejos útiles? A mí, yo que soy muy de dar tips, podríamos dar a las jefas que están aquí en la cocina con nosotros ahora mismo para que trabajen en esta pata de su taburete? Pues mira, como decía, hay que dedicarle tiempo. Hay un libro también, bueno, que surgió inicialmente como un artículo de una cuidadora, una enfermera de cuidados paliativos. Y ya escribió un libro que hablaba de los 5 grandes arrepentimientos de los moribundos, ¿no? Y uno de esos grandes arrepentimientos, bueno, el principal era no haber vivido la vida que a mí me hubiera gustado, sino la vida que la sociedad me imponía, que conecta con lo que decíamos antes de propósito y tal. Pero el segundo gran elemento que de lo que la gente se arrepentía al final de su vida era haber perdido el contacto con los amigos, o no haber pasado suficiente tiempo con los amigos, familiares, los seres queridos, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues dedicar tiempo a eso. O sea, ser consciente que una parte importante de tu vida es eso, es las amistades, es cuidar las amistades. Tener amigos inútiles, como yo los llamo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que con el tiempo solemos dedicar más ancho de banda mental a las relaciones más transaccionales, ¿no? A las que esperamos algo a cambio, directo o indirectamente, y perdemos más el contacto con esas personas con las que simplemente nos sentimos bien, que sabemos que no van a contribuir de ninguna manera a nuestro negocio, ni nos van a abrir ninguna oportunidad laboral, pero simplemente nos gusta estar con ellas, lo pasamos bien, nos permiten ser quienes somos realmente, y es buscar esos espacios, es intentar cada semana, cada uno el tiempo que pueda, que sé que no es fácil, sobre todo cuando tienes hijos pequeños, lo que sea, pero entender que es una parte importante de nuestra salud, de nuestra felicidad, y que es una pata que no podemos descuidar, ¿no? O sea, ser consciente de que es muy importante y luego darse los espacios y dedicarle tiempo, porque no hay... O sea, igual que tienes que dedicar tiempo a cuidar tu salud a nivel de alimentación y dedicar tiempo para entrenar o hacer actividad física, pues parte de tu agenda tiene que estar dedicada a esas relaciones sociales. No hay mucho más misterio, hay que hacerlo. Ser proactivos, ¿verdad? O sea, no esperar que te llegue la invitación, crear tú esa merienda, esa cena, ese cineclub, ese picnic, sí, ir creando, ir proponiendo. Exacto, esto es la típica excusa, es que ella no me llama a nadie. Bueno, sé tú, sí, seguramente otras personas que están igual que tú y están esperando a que alguien las invite a algo, ¿no? Y después cada uno con su personalidad, es decir, hay gente más extrovertida que le gusta eventos con mucha gente y tal, y gente más introvertida, como es mi caso, que prefiero pues una cena tranquila con 4 o 5 amigos que ir a una fiesta con 50 personas. Es decir, adapta las relaciones a tu estilo, a cómo tú eres, a cuál es tu vibra,
pero no lo dejes de lado porque es importante. A mí me pasa igual. A mí las verbenas y fiestas populares me aturden. Es que no me siento bien. Sí. Y grupito pequeño, cositas así tranquilitas, es lo que va más conmigo. Así que cada uno se va adaptando los planes. A su estilo, exacto. Vamos, que no os tenéis que ir a comer choripán a las verbenas del barrio, que te puedes montar tu plan social, así una cosita tranquila o festiva según como sea tu personalidad. Ahora vamos a hablar de alimentación. Muy bien. Pero me gustaría que escuché algo muy interesante que dijiste en una entrevista que te hizo Enrique Sánchez, que decías, no solo comemos la comida que nos metemos por la boca, también nos comemos los mensajes, los pensamientos que estamos recibiendo, o bien desde nuestra propia mente o que le estamos comprando al otro. ¿Qué te parece? ¿Qué nos tienes que contar de este tipo de nutrición? Bueno, pues que todo al final importa. O sea, al final nos componemos ya a nivel molecular, orgánico prácticamente, de todos los inputs, todas las entradas que tenemos. La comida es muy importante, es un input muy importante. La comida es información, pero también nos alimentamos de lo que escuchamos, de lo que vemos, de las relaciones que tenemos, ¿no? O sea, cualquier cosa que entra a nuestra mente tiene un impacto. Y el impacto más directo quizás es la dieta informativa que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de dieta informativa? ¿Que es información profunda o es información ultraprocesada, ¿no? Igual que hablamos de alimentos ultraprocesados, pues gran parte de la información que tenemos es información ultraprocesada, que no nos nutre realmente, ¿no? Que simplemente produce lo que yo llamo diabetes cognitiva. Es decir, igual que la comida ultraprocesada nos produce esa diabetes que eleva el azúcar y produce resistencia a la insulina, pues cuando tu dieta informativa se basa en información efímera, creada en las últimas 24 horas, que no toca temas profundos, sino que es más de chismes y de la celebridad de turno y de los debates políticos absurdos, bueno, pues eso es de lo que se alimenta tu cerebro y por tanto vas a desarrollar esa diabetes cognitiva que se manifiesta como falta de capacidad de profundizar en los temas, como atención fragmentada, como incapacidad para profundizar en temas cognitivamente relevantes e importantes para tu vida. Entonces, por supuesto, la información que entra en nuestra mente pues define mucho cómo pensamos, el tipo de emociones que genera y finalmente el tipo de vida que tenemos. Y qué importante también abrir espacios de que no entre nada, ¿no? De que no entre información, de que haya silencio, de que haya vacío, claro, de que no haya actividad, de que no haya personas y de que simplemente haya un tiempo para estar con nosotros mismos. Hablábamos antes de relaciones personales, ¿no? Pero creo que la relación más importante que tenemos es con nosotros mismos, ¿no? De hecho, si tú estás mal contigo mismo, difícilmente vas a poder estar bien con los demás. Y creo que esos espacios con uno mismo, un poco de reflexión y de autoconocimiento y de aburrirse, pues también es bueno, ¿no? Como todo, el equilibrio, o sea, demasiada autorreflexión y demasiada mirada hacia adentro también es patológica, ¿no? Y al final se trata de lograr ese equilibrio entre reflexión y acción, entre estar a gusto contigo y ser capaz también de estar a gusto con los demás. Bueno, la vida es un equilibrio constante, pero todo el rato, es un equilibrio dinámico. Pero esos espacios contigo mismo pues son importantes también. Todo el rato, porque luego está hasta el estrés hormético, o sea, a someterte a cosas que en mucha medida no son sanas para ti, pero en poca medida sí que te hacen evolucionar. Exacto. De hecho, esto es lo curioso, ¿no? En el campo de la longevidad o de la salud en general, pues en las primeras investigaciones hace muchas décadas, comentamos, por ejemplo, cómo logramos que los ratones vivan más. Pues se pensaba que es protegiéndolos mucho, no los estresemos nada, que no hagan demasiado ejercicio, que estén siempre a una temperatura controlada, que tengan las calorías y la energía, la alimentación que requieren, no sé qué, y esos se morían más rápido. Sin embargo, a los ratones que, entre comillas, fastidiaban un poco, oye, ¿qué pasa si le quitamos un poco de alimento? Vive más. ¿Qué pasa si le metemos un poquito más caña en ejercicio? Vive más. ¿Qué pasa si le hacemos pasar un poco de frío? Vive más. Claro, si le hace pasar mucho frío, se muere. Si le quitas mucho alimento, se muere. Pero esos estresores puntuales, que llamamos en biología estresores horméticos, pues se ha visto que son las formas moleculares más directas de alargar la vida, ¿no? Y ahora llevamos vidas muy cómodas. Vidas demasiado cómodas, vivimos una burbuja de comodidad, nos hemos alejado demasiado de la naturaleza, como que hemos puesto muchas capas entre la naturaleza y nosotros, y eso es un problema, ¿no? De hecho, mi primer libro se titulaba Salud Salvaje, y lo que intentaba explicar es, oye, es que está muy bien que vivamos en la civilización, por supuesto, pero nuestros genes son salvajes, nuestros genes están mejor adaptados a la carencia que a la abundancia, porque durante toda nuestra vida vivíamos en carencia, ¿no? Era levantarnos, pues venga, hacer ejercicio para comer, para ir a cazar, recolectar, pasar frío en invierno, calor en verano, había días que no comías nada. Bueno, pues
incorporar, rescatar algunos de esos estímulos ancestrales y traerlos al mundo moderno, pues mejora la salud. Es lo que la ciencia moderna, en este caso, ha descubierto, que recuperar algunos estímulos ancestrales nos ayuda a vivir mejor, mejorar la salud y vivir más. Por eso estamos ahora metiéndonos en hielo, dando caminatas descalzos, Exacto. haciendo ayunos. Exacto. Estas cosas tan contraintuitivas, ¿no? Porque uno no se imagina que esto le va a hacer estar más sanote y más fuerte. Sí. Hay un estudio súper interesante que se llama Estudio Orígenes, que lo que hacía era coger a, no me acuerdo, 15, 20 personas, a un grupo que no tenía ninguna enfermedad grave, pero todos tenían pues, prediabetes, todos estaban medicados, hipertensión, colesterol elevado, todos tenían ciertos problemas, ¿no? Y lo que hicieron fue simplemente llevarlos una semana, 10 días a Pirineos y a hacer que caminasen todos los días porque tenían que caminar para encontrar la comida. No les daba mucha comida, con lo que había un poquito de déficit calórico. Dormía en tiendas de campaña, pero a la intemperie en general, con lo que pasaba un poquito de frío. Sincronizaban los ritmos circadianos, mucha luz durante el día, mucho sol, que mucho sol es malo, pero la dosis adecuada de sol es bueno. Oscuridad por la noche, que sabemos que también las luces artificiales por la noche desregulan esos ritmos circadianos. Total, que en 10 días todos mejoraron, la mayoría dejaron de necesitar fármacos, haciendo nada, simplemente viviendo, entre comillas, un poco más parecido a como lo hacíamos más antes, conectados, ¿no? Con la naturaleza. Más conectados con la naturaleza. Evidentemente esto no es factible ni deseable para la mayoría, pero el mensaje es, oye, no hace falta que te vayas a vivir a una cueva o a vivir en los Pirineos de la montaña, porque eso tiene otros problemas, pero ¿cómo somos capaces, cómo podemos en el mundo moderno recuperar algunos de estos estímulos, de una conexión más natural con la luz y la oscuridad, de no excedernos con las calorías, de que nuestra comida se parezca más a lo que comíamos antes que a esa comida más ultraprocesada que viene de las fábricas? A cómo, bueno, hay un aspecto importante que es la conexión del grupo, ¿no? Durante varios días estaban todos entre ellos, colaboraban entre ellos, cómo recuperamos esos lazos sociales, cómo incorporamos la actividad física en nuestro día, un poco de frío y calor y no estar siempre en esa zona de confort térmico que sabemos que también nos enferma en exceso. Entonces, eso es sanador. O sea, esos estresores horméticos son sanadores. Es decir, ahora asociamos estrés a malo, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos en estrés, en ese estrés crónico constante, que efectivamente eso es malo, pero el estrés puntual y agudo, o sea, el ejercicio, ¿por qué es tan bueno? Porque nos estresa. O sea, si tú vas al médico justo después de una sesión intensa de ejercicio, te meten en la UCI porque estás muy mal. O sea, tensión arterial por las nubes, la frecuencia cardíaca súper elevada, parece que te está dando un infarto, tienes inflamación, tienes radicales libres elevados, ¿no? Y sin embargo, ese estrés puntual, cuando te recuperas de él, es lo que más te va a ayudar a mejorar la salud, ¿no? Entonces va por ahí, a exponernos un poquito más a cosas incómodas. De vez en cuando. Aprender a permanecer en lo incómodo. Exacto. Y además la paradoja de eso es que al exponerte a cosas incómodas con cierta frecuencia, disfrutas mucho más los placeres de la vida, ¿no? Como dicen, el mejor condimento es el hambre, ¿no? En el mundo moderno, yo creo que muy poca gente come con hambre. Comes porque te toca. O eso que llamamos hambre no es hambre realmente, es aprendizaje emocional. Son las dos, toca comer, siento hambre. Si nunca has ayunado, aunque sean 24 horas, no sabes lo que es el hambre en realidad. Y mucha gente, insisto, en el mundo moderno no ha sentido hambre real nunca. Y mucha gente no espera sentir el hambre para comer, como bien dices. Exacto, pues que toca comer, porque es lo que toca. Al final el cuerpo se adapta y si comes siempre a las 2 de la tarde, pues a las 1:45 sientes hambre. Y mucha gente se sorprende cuando empieza a incorporar lo de los ayunos, es que después de pasar esa ola de hambre, a las 5 de la tarde ya no tienen hambre. Ya no sabían decir, escuchando solo su estómago, por así decirlo, si han comido o no, ¿no? Porque el hambre va y viene. Entonces es algo que te enseña el ayuno, más allá de los beneficios fisiológicos que tiene, te enseña mucho sobre ti mismo, ¿no? Sobre cómo respondes, sobre cómo realmente comemos más por condicionamiento social o por aprendizaje que porque realmente lo necesitemos muchas veces. Todos estos pequeños estresores son también grandes maestros y después te hacen disfrutar mucho más esos pequeños placeres de la vida, ¿no? El ayuno, igual íbamos a hablar de sol, pero ahora vamos al ayuno. Dos temas controvertidos. Porque seguro que bueno, hay personas, cada persona su necesidad, su edad, sus hábitos, 1000 factores. Y sé que estamos hablando de generalidades. O sea, soy consciente de eso. ¿Cuándo es un buen momento para hacer un ayuno de 24 horas? En general, sabemos que no estamos hablando de particularidades porque no podemos. Sí, 100%. A ver,
por ponerlo también en contexto y en perspectiva, ¿no? O sea, lo realmente importante no es si haces ayunos o no, sino es la calidad de tu comida y la cantidad de tu comida, ¿no? En tu día a día. En tu día a día. O sea, porque al final lo que buscamos, lo que sabemos que se asocia con más longevidad es mantener unos niveles de grasa relativamente bajos o, siendo más preciso, una buena relación entre músculo y grasa, ¿no? De hecho, muchas personas mejoraría más su salud si ganase un par de kilos de músculo que si perdiese un par de kilos de grasa, ¿no? Hay un fenotipo que es eso, gente que sí tiene muy poquita grasa, pero también tiene muy poco músculo. Pues eso tampoco es salud, presente. ¿no? Pues mira, tienes que trabajar eso. Presente. Y claro, y tiene, entre comillas, el riesgo de que si tú te ves con sobrepeso, sabes que, oye, estoy mal, pero si te ves delgada, como es tu caso, dices, vale, me veo delgada, no tengo que hacer nada, estoy bien, bueno, cuidado. Y es peligroso. También es peligroso. Tienes más riesgo de sarcopenia, poca masa muscular. ¿No? Claro, poca masa muscular se asocia con baja masa también ósea y más riesgo de osteoporosis, sobre todo en mujeres tras la menopausia. Entonces, el músculo es un órgano muy importante y es además un órgano endocrino, es decir, que genera compuestos que son muy beneficiosos, ¿no? Pero volviendo al tema del ayuno, el ayuno, pues de nuevo, es una forma de activar ciertos mecanismos regeneradores del cuerpo, como la famosa autofagia, que lo que hace es reciclar basurilla celular, ¿no? Y si estás todo el día comiendo y todo el día metiendo energía al cuerpo, pues esos procesos regeneradores nunca se producen y por tanto se acumulan más proteínas dañadas, más, como digo, basurilla celular, por decirlo fácilmente, ¿no? Y esos espacios de ayuno pues permiten que estos procesos de autofagia se eleven. ¿Qué ocurre? Que todos ayunamos. O sea, uno de los beneficios, de los muchos beneficios de dormir, es que mientras duermes, pues no comes, ¿no? Y el sueño, uno de los beneficios que tiene es que activas estos procesos regeneradores durante las horas que duermes. Y por tanto, todos hacemos ayuno. Todos hacemos ayuno. La pregunta es, vale, si además de esas 8 horas de ayuno nocturno, 9 horas, podemos tener beneficios adicionales si lo alargamos, y todo apunta a que sí. Y sobre todo si lo alargamos por la noche. Me explico. O sea, como seres diurnos que somos, estamos mejor adaptados a comer durante el día que durante la noche. Y por tanto, antes de pensar incluso en hacer ayunos de 24 horas o cosas así, mi recomendación para la mayoría de personas es intenta cenar antes. Y en España en general cenamos muy tarde. Tenemos muchos estudios que indican que si cenamos muy cerca de la hora de acostarnos, eso no es bueno, porque al final procesamos las calorías peor, nos sacian menos, tendemos a comer más, y la gente que cena muy tarde y sobre todo cenas copiosas, pues acumula más grasa, tienen peores niveles hormonales. Entonces, empieza por ahí, ¿sabes? En vez de empezar para mucha gente, y tampoco es necesario hacer muchos ayunos, ¿eh? O sea, para mí es que intentes alargar el ayuno nocturno, idealmente cenando antes más que saltándote el desayuno, porque al final somos seres diurnos, pero también hay mucha gente que se levanta sin hambre y que, claro, pero seguramente tienes en tu cabeza esto que nos han taladrado de que el desayuno es la comida más importante del día. Pues tampoco es verdad, es una comida más. Que si te levantas con hambre y con ganas de desayunar, genial, es adelante. Que levantarse sin hambre y comer es muy también es contraintuitivo, porque dices, si mi cuerpo no me está pidiendo comida. Pero mucha gente se siente mal saltándose el desayuno porque nos han dicho que es súper importante desayunar. Pues no es tan importante, es una comida más. Lo importante es lo que comes y cuánto comes a lo largo del día. Como digo, que es mejor no dejar muchas calorías para la cena, sobre todo si cenas tarde, eso es verdad, ¿vale? Pero que si te sientes mejor saltándote el desayuno o tomándote simplemente un té o un café y luego comes a la 1, a las 2 y luego haces una cena a las 7 y estás bien, genial. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que en algunas personas, que quizás podría llegar a ser tu caso, no lo sé, al hacer mucho ayuno intermitente o al recortar la ventana de alimentación, terminan comiendo poco, menos calorías de las que necesitan. Es que cada vez te pide menos el cuerpo. A eso voy, menos proteína de la que necesitas, y se ha visto en algunos casos personas que hacen ayuno intermitente que pierden más masa muscular, pero no porque el ayuno les haga perder masa muscular, sino porque al recortar, si tienen que meter la proteína que les hace falta y las calorías que les hace falta en una ventana de 6 horas al día, bueno, pues te va a costar más. Igual te sacias demasiado y no ingieres la proteína que necesitas. Entonces hay que lograr el equilibrio, ¿no? Entre darle al cuerpo esos espacios que necesita para, entre comillas, regenerarse, pero no comer tampoco menos de lo que necesitamos de manera crónica. Como decíamos, la restricción calórica es interesante y tiene beneficios de manera puntual. Cuando estamos toda la vida comiendo menos de lo que nos hace falta, pues tampoco. Pero ¿cómo sabemos lo que nos hace falta si el cuerpo no te manda el mensaje la información de que come, ¿no? Claro, igual es un tema, o sea, primera pregunta, voy a aprovechar que tengo aquí un súper experto en salud integral aquí enfrente. En mi caso,
¿vale? Que yo tengo un tipo de cuerpo que tiene poca tendencia a hacer músculo fino y largo. Primera pregunta, ¿se puede hacer músculo a cualquier edad? A cualquier edad. O sea, yo ahora con mis 50 años, si me pusiera, ¿podría llegar a ganar músculo? Porque Seguro. es que yo músculo no recuerdo haber tenido nunca en mi vida. Claro, pero has entrenado fuerza con cierta intensidad. No, claro. Y es mi pata del taburete que pues falla. Esto está muy conectado con lo del hambre. ¿Qué ocurre cuando empiezas a entrenar fuerza de manera seria, con sobrecarga progresiva y empiezas a ganar músculo? Que el cuerpo te dice, oye, come un poquito más. Que te entra el hambre. Te entra hambre, claro. Entonces, si no haces fuerza no tienes hambre. Tienes menos hambre. Yo es que cada vez tengo menos hambre y además cuanto más en paz estoy con la vida, menos hambre tengo. Claro, porque encuentras otras fuentes de nutrición, que está muy bien, pero la realidad, mira, un ejemplo que a mí me parece súper aclarador. Las mujeres que en edad fértil son capaces de elevar su pico de masa ósea tan solo un 10%, que no es demasiado, es perfectamente factible con unos años de entrenamiento de fuerza, tienen después un 50% menos de riesgo de una fractura de cadera tras la menopausia, ¿no? Entonces, claro, muchas mujeres, que igual es tu caso, y dices, a buenas horas me lo dices, ¿no? A buenas horas mangas verdes, claro, que decimos en mi pueblo. Entonces, el mensaje es cuanto antes mejor, pero también se ha visto que las mujeres que empiezan a entrenar fuerza a los 60 años, pues tienen después la trayectoria de la curva de vitalidad que va cuesta abajo sin frenos, bueno, pues lo que hace es ralentizarla, incluso elevarla un poco. Y se ha visto en personas de más de 80 años que son capaces de mejorar su masa muscular y su masa ósea. Entonces, cuanto antes empieces mejor, es como meter, si a los 30 años, 25, puedes meter, piensa en tu hueso, en tu músculo como una cuenta de banco, ¿no? Pues metes huchita, vas metiendo ahorros y los ahorros los tienes ahí y vas tirando de ellos. Pero, hombre, mejor empezar a ahorrar a los 50 que nunca. O sea, ¿no? si vas a invertir, mejor a los 20, pero si no has empezado, pues empieza hoy. Exacto. El otro día vi en un docu muy bueno, que igual lo has visto, donde el marido del Zapataki hace como distintas cosas para demostrar que son buenas para tener más longevidad, que había una mujer culturista que empezó con 52 años a entrenar. Sí, hay muchos casos. Y hay muchos casos de personas que empiezan que eso, con 50, con 60, con 70 y que son capaces de mejorar muchísimo. Ya no solo su masa muscular, sino su resistencia, su potencia, su vitalidad en general. Madre mía, cómo cambia mi vitalidad, qué gustazo. Claro. ¿Y cuánto tiempo tengo que hacer? Charo, a ver si es verdad que empiezas, hija. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer para tener mi mínimo garantizado cubierto? Digamos que la mínima dosis efectiva, dicho esto, mínima, una cosa normal, eso, una cosa bien. No me gusta hablar de mínimo porque da la sensación de que si no, pues entonces si no logro el mínimo no sirve de nada. No, si haces 10 flexiones a la semana y 20 sentadillas, que son 2 minutos, mejor que nada, ¿vale? Cualquier cosa es mejor que nada, pero digamos que una dosis. Yo hago sentadillas, Yo... Bueno, pues mejor que nada, ¿no? Y pilates con reformer. Bueno, es algo. Un poquito de algo. Sí, no es algo, sí. Y paseos por la montaña. Sí. O sea que yo ya mi mínimo lo tengo. 100%, o sea, vamos a ver que no eres sedentaria, que lo realmente dañino es ser sedentaria. Se me notaría, ¿no? Yo creo que se me notaría en la cara. En la piel, todo. En la de piel. hecho, esto mucha gente cuando piensa en la calidad de la piel piensa en cremas. Bueno, sí, pero cuidado que los hábitos, lo que comes, la actividad física, lo que duermes influye más. Pues 50 años. Estás muy bien. Aquí se ve que aquí hay un curro. Aquí hay un curro. Se ve. Entonces, mi poquito de pilates... Eso sirve, ¿no? Pero sí te recomendaría que hagas un par de sesiones a la semana, que es como esa dosis mínima efectiva de fuerza más pura. Que implica ya levantar peso y sobre todo con este concepto de sobrecarga progresiva. ¿A qué se refiere? A que cada semana o cada mes vas incrementando la intensidad. Más peso o ejercicios más difíciles, que el músculo tiene que tener una tensión mecánica cada vez mayor. Tiene que ser difícil, ¿no? Tiene que ser difícil. O sea, las últimas repeticiones que hagas de lo que sea, de sentadilla cargada, de press de banca, de press de hombro, de cualquier ejercicio, las últimas repeticiones tienen que ser difíciles. Y no puedes estar 2 minutos haciendo repeticiones, porque entonces ya no es fuerza como tal, ya es resistencia muscular, ya es otra cosa. Entonces, buscamos un rango de repeticiones relativamente bajo, depende del ejercicio, entre 8, 15, 20, no más que eso, y que las últimas sean difíciles. Y que te cueste, o sea, que casi no llegues. Que te cueste mucho. Las últimas tienen que costarte mucho, ojo, sin perder la forma, ¿eh? Si tienes que... ya la gente ahí que se empieza a retorcer el cuerpo, tampoco. Manteniendo la forma, manteniendo la técnica del ejercicio, pero las últimas tienen que ser muy incómodas. Y, como decía, que con el tiempo vayas aumentando, porque hay gente que entrena fuerza, vale, dice, llevo 10 años entrenando fuerza, pero lleva 10 años haciendo los mismos ejercicios con el mismo peso. Pero, hombre, eso no es entrenar fuerza. No es entrenar fuerza. Ya no están estresándose. Correcto, pero al final se adaptan, es fácil y su cuerpo, si no le das un estímulo
que le obligue a mejorar, pues no va a mejorar. A ver, se va a mantener, es mejor que no hacer nada, evidentemente, pero buscamos que esos estímulos vayan incrementándose gradualmente. Y siempre mejor acompañado, ¿no? Al principio, hasta que uno aprende a colocar su cuerpo. O sea, evidentemente, como todo, o sea, al principio cuenta con alguien. Si alguien te puede guiar, tanto a nivel de qué ejercicios hacer, cómo planificarlos y que te oriente un poco en la técnica, pues mejor. Pero no es excusa. Quiero decir que al final hay quizás, mi opinión, hay un poco de paternalismo en todo esto, ¿no? Cuando dicen, hay que hacer ayuno intermitente, voy a ayunar 24 horas con supervisión médica, claro. A ver, tampoco hace falta supervisión médica para ayunar 24 horas, ¿vale? Estamos perfectamente adaptados. No voy a empezar a hacer ejercicio, bueno, pero con un profesional. A ver, haz ejercicio, haz flexiones, cuélgate una barra, no hace falta que te supervise nadie. O sea, nuestro cuerpo tiene mucha inteligencia ancestral, como decíamos, ¿no? Entonces, no lo usemos lo de la supervisión como una excusa para no hacer nada. Pero, evidentemente, si puedes contar con un profesional que al principio te eche un ojo, te oriente, te diga cómo diseñar un poco estas sesiones de entrenamiento, bueno, pues mejor, claro que sí. Y eso va a contribuir a tu longevidad. Volviendo a la comida, ya sé que esto nos da para 5 temporadas de podcast, ¿vale? Pero si hablamos de comida y longevidad y tuvieras que dejar unas pinceladas para empezar en esta primera vez que vienes a esta cocina, ¿cuáles serían? Sí, a ver, podríamos hablar horas, pero la realidad es que las cosas importantes son pocas. O sea, a mí me gusta mucho este concepto de Pareto, el principio de Pareto, de hay un 20% de cosas que te van a dar el 80% de los beneficios. Y en el caso de la alimentación, ese 20% de cosas sencillas tiene que ver con comida no procesada, como decíamos antes, o mínimamente procesada, esos alimentos frescos con poco procesamiento. ¿Y qué es eso? Pues la comida de la abuela, pues es verdura, fruta, legumbres, carnes no procesadas, pescados. Esto, que si eso es la base de tu alimentación, luego podríamos empezar ya a hablar de proporciones. Bueno, pues que la fruta, verdura sea una parte muy importante de tu alimentación, intentar comer una ensalada todos los días, comer legumbres con frecuencia, proteínas saludables, carnes magras, pescados, lácteos fermentados, todo eso, frutos secos. Si tu alimentación se basa en esto y además vigilas que consumes suficiente proteína, la proteína es muy importante para mantener la masa muscular, como decíamos, y no comes mucho, es decir, mantienes un buen... ¿Cómo sabes si comes mucho? Bueno, pues si mantienes un buen ratio músculo-grasa, estás bien. Si acumulas mucha grasa, estás comiendo más de la cuenta. O sea, no es tan difícil tampoco estimar las proporciones o las cantidades que tu cuerpo requiere. Y si acumulas poca grasa, estás comiendo menos de la cuenta. También se puede dar ese escenario, ¿no? Yo creo que hay muchas mujeres que comen, que están por debajo. Sí, claramente. Y lo vemos, por ejemplo, si tú ves el prototipo de modelo casi más de los 90, ¿no? Esas mujeres súper estilizadas tenían muy poca grasa, pero también muy poco músculo. Entonces no son mujeres saludables, ¿no? Tampoco hay que buscar ahora el canon, ¿no? La mujer saludable es la mujer musculada, deportista. Tampoco, algo normal. Pero es verdad que en las mujeres hay mucho miedo porque cuando hablamos de entrenar fuerza, lo primero que... Por suerte cada vez menos, pero sigue surgiendo este miedo. Es que no me quiero poner muy musculada. Y es como, no te preocupes, de verdad. no va a ocurrir. No va a ocurrir. O sea, incluso en los hombres nos cuesta mucho ganar masa muscular y partimos de una base de masa muscular mucho más alta, ¿no? De hecho, también es verdad que hay un mito aquí, que las mujeres no pueden construir tanto músculo como los hombres, que tiene parte de verdad y parte de mentira. En términos porcentuales, las mujeres con el mismo entrenamiento, con un buen entrenamiento intenso, pueden ganar proporcionalmente prácticamente el mismo músculo que los hombres, porque los estrógenos también son anabólicos. ¿Qué ocurre? Que parten de una masa muscular absoluta mucho más pequeña. En el cuerpo superior es casi la mitad. Entonces, claro, aunque ganen un 10% de masa muscular, en términos proporcionales, en términos absolutos, es la mitad, ¿no? Pero estas mujeres que muchas veces aparecen muy musculadas, punto 1, entrenan horas cada día, punto 2, vigilan la alimentación y comen muchísimo, y punto 3, muchas de ellas usan química, ¿vale? Entonces, casi ninguna mujer, entre comillas, normal, que entrene 4 o 5 horas fuerza a la semana, se puede poner culturista. Se va a poner culturista. No va a ocurrir. Y la inmensa mayoría, lo que ven es que se encuentran mejor, que se ven mejor físicamente. O sea, me siento, pero además el músculo como que también moldea tus curvas. O sea, necesitas músculo, no solo grasa, ¿no? Y luego además se sienten mucho mejor. Se sienten mejor, pueden hacer cosas que antes no podían, cargar con la compra, jugar con los niños sin fatigarse. O sea, el músculo es vida. Es vida. Tenemos que trabajar ese órgano también. Y la energía es riqueza. O sea, yo pienso que la energía es la verdadera riqueza. Y la energía 100%. Está en la salud,
Está en la 100%, vitalidad. 100%. Si haces más músculo, te sientes más energético. Todo lo que te haga sentir más energético es lo que te va a hacer sentir rico Claro. y que tienes una vida gozosa y de éxito. Y lo de la masa muscular, fíjate qué curioso. Me contaba mi amiga Ruth, que es una buena amiga que ha pasado por aquí un par de veces, que ella viaja mucho a África. Y allí hay una región, no sé si son todas, donde ella va. Ya tradicionalmente y desde generaciones atrás, la mujer es la que más trabajo físico hace en el campo. Y en esa zona la mujer tiene más músculo que el hombre está más delgadito y la mujer está más fuerte. O sea que yo también pienso que igual una mujer de ahora, de aquí, la coges de aquí y no puede desarrollar tanta musculatura como un hombre. Pero creo que eso depende también de dónde vienes, ¿sabes? Sí, a ver, en general, evidentemente, si el hombre hace el mismo trabajo de fuerza que la mujer, el hombre siempre va a tener más masa muscular. Depende del trabajo de fuerza. Evidentemente, una mujer que entrene fuerza va a tener más fuerza y más músculo que un hombre sedentario que no entrene fuerza. Vamos, seguro. Por eso que siempre depende de los hábitos, claro, depende de un montón de factores. Claro. Hemos dicho 3 patas y vamos con la pata de descanso. ¿Qué tenemos que hacer a nivel de descanso para tener una vida más energética, más longeva, más gustosa? Pues si aplicamos ese mismo principio de Pareto, ¿no? Las pocas cosas que influyen mucho es cantidad y calidad, ¿no? Cantidad, ¿cuánto sueño necesitamos? Varía bastante. O sea, hay personas que necesitan más, personas que necesitan menos, pero si graficamos la curva de mortalidad o de riesgo, como lo quieras ver, en función de las horas, vemos que tiene forma de U y la parte más baja, es decir, de menos riesgo, se encuentra entre las 7 y las 8 horas. Las personas que duermen 5 horas tienen más mortalidad, pero cuidado que las que duermen 9 horas también, ¿no? Y hay cierto debate en la comunidad científica, ¿no? Es decir, ¿es que dormir mucho es malo? Todo apunta a que no, a que cuando hay algo en el cuerpo que no está bien, el cuerpo te pide más descanso. Pero no es que dormir más sea malo per se, ¿no? Pero una persona que está saludable, pues con que duerma 7-8 horas está bien, es suficiente. Sin embargo, una persona que tiene alguna enfermedad que quizás no se ha manifestado todavía, pero está ahí latente, pues el cuerpo le hace dormir más. Entonces quizás duerme 9 horas y por eso vemos que las personas que duermen 9 horas tienen más mortalidad. No está claro. También es verdad que me refiero a personas que no es fácilmente explicable por qué duermen 9 horas. Es decir, atletas, por ejemplo, tienen que dormir más. Adolescentes tienen que dormir más, porque los adolescentes están en un momento de construcción, de desarrollo, necesitan más sueño. Atletas le exigen mucho más al cuerpo y, por tanto, tienen que dormir más, ¿no? Pero si eres una persona con una vida no especialmente activa y el cuerpo te pide 10 horas de descanso cada noche, cuidado, que quizás hay algo que no está bien, ¿no? Entonces, lo normal es dormir entre 7 y 8 horas, puede ser un poquito más o un poquito menos en función de tu genética. Y una vez que duermes ese mínimo de unas 7 horas, se ha visto, según estudios recientes, que es más importante la regularidad que las horas, ¿no? Es decir, intentar irnos a la cama y levantarnos a una hora similar, incluyendo los fines de semana. Hay un concepto que es el jet lag social, que se refiere a cuál es la diferencia a la hora a la que te despiertas de manera natural, sin despertador, el fin de semana, asumiendo que sea cuando no trabajas, respecto a los días de semana, ¿no? Y si este jet lag social es mayor, pues tienes más riesgo de enfermedad, ¿no? Y por tanto más riesgo de mortalidad. Entonces, de alguna manera buscamos también esa regularidad en los descansos, ¿no? Y después, ligado con esto, cuidar los ritmos circadianos. ¿A qué se refiere esto? A que no importa solo las horas que duermes, sino también cuándo duermes. Igual que decíamos antes que estamos diseñados, entre comillas, para comer durante el día y no comer durante la noche, estamos diseñados para no dormir durante el día, bueno, quizás esa siesta, ¿no?, de los 20 minutos, pero para dormir durante la noche. Entonces, el sueño de la noche, entre las 11 y las 4 de la mañana, ese espacio es especialmente recuperador, especialmente regenerador. Y por eso las personas que trabajan a turnos pues tienen más riesgo de casi cualquier enfermedad crónica, más riesgo de cáncer, más riesgo de diabetes, más riesgo de enfermedad cardiovascular, porque están alterando estos ritmos circadianos. ¿Cómo mejoramos, cómo optimizamos estos ritmos circadianos? Bueno, como decíamos, intentando llevar unos horarios más o menos regulares, no hace falta que sean milimétricos, pero que no haya una diferencia de más o menos 1 hora entre la hora a la que te acuestas y te levantas cada día, intentando exponernos a luz natural durante el día, especialmente durante la mañana.
la luz del sol es muchísimo más brillante que esta luz, que una luz de espacios interiores, aunque tus ojos no lo perciban así. La diferencia es enorme a nivel de luxes, de luminosidad, y intentar minimizar la luz artificial durante la noche. Nuestro cuerpo evolucionó en un mundo que al girar sobre sí mismo, pues alternaba luz y oscuridad. Entonces utilizó la luz y la oscuridad para poner en hora los relojes. Tenemos aquí en el cerebro, en el núcleo supraquiasmático, un reloj biológico que orquesta todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, todos los procesos fisiológicos, hormonales. Y ese reloj estaba muy bien sincronizado hasta que inventamos la luz eléctrica. Y cuando inventamos la luz eléctrica, y sobre todo los LEDs, que son mucho más distintos a la luz que recibíamos antes por la noche, a la luz de la luna, del fuego, porque tiene mucho más espectro azul, pues esta luz azul por la noche desconecta nuestro ritmo circadiano. Le dice al cerebro, oye, que es de día, y por tanto el cerebro no activa la melatonina y no activa esos procesos que nos hacen dormir y descansar. Entonces, intentar exponernos más a luz natural durante el día y menos, lo mínimo posible, a luz artificial 1-2 horas antes de acostarnos. Entonces, si más o menos gestionas todos estos aspectos de higiene de sueño, vas a estar bien. Hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurría antes cuando vivíamos en la sabana africana? Pues que cuando llegaba la noche, además de haber oscuridad, se reducía la temperatura. Pues también se ha visto que si bajamos la temperatura 2-3 grados por la noche, dormimos mejor, ¿no? Entonces, idealmente, dormir en una habitación un poquito más fresca, que no pases frío, obviamente, pero que sea un poquito más fresca. El calor nos hace dormir peor y eso muchas veces por el verano lo notamos, ¿no? Entonces, ahí están, hay más cosas. Luego podemos hablar de suplementos, de cosas que pueden ayudar, pero si vigilas estos aspectos de la higiene, seguramente vas a notarlo. Sí, hoy vamos de básicos porque no da tiempo a más. Sí. Pero yo quiero dar unas pinceladas con el tema de la luz solar, porque hoy en día hay un cacao con esto que se nos han metido, que si el sol es peligroso nivel plutonio, que por Dios todos nos pongamos factor 200 cemento Portland encima de la piel, vaya a ser que tenemos por un lado los que nos dicen todo, vamos, es que ponte bloqueador solar 24 horas al día y no te lo quites porque es peligrosísimo, porque el cáncer, Dios mío. Y luego tenemos los que por otro lado nos dicen el sol es alimento, es el primer alimento del cuerpo y somos como plantas, hacemos la fotosíntesis y recibimos alimento del sol. Si bloqueamos esta recepción de este alimento que nos da el sol y no lo recibimos, no somos tan longevos, somos más débiles, no estamos fuertes. Y aquí hay una polémica. La polémica está servida, ¿no? La gente, unos diciendo mucho hate, muchos nervios, mucho estrés. Es un tema muy peliagudo. Sí. Yo entiendo. Mi razonamiento es, estamos preparados para recibir sol, pero una persona que se pasa 40 horas en una oficina metida no se puede ir luego a Benidorm en verano a las 2 de la tarde sin crema y ponerse debajo del sol porque se quema. Así es. Pero sí que entiendo que el sol es necesario, solamente que bien dosificado. ¿Tú qué opinas de estas teorías? Exacto. O sea, de nuevo, los extremos, a ver, como siempre, no quiero ser equidistante, pero en estas cosas los extremos rara vez tienen razón, ¿no? Entonces, evolucionamos bajo el sol, pasábamos gran parte del día bajo el sol. ¿Qué ocurre? Que nos exponíamos al sol todo el año, ¿no? Y no estábamos de septiembre a junio dentro de la cueva y luego salíamos ahí el 1 de agosto, venga, 8 horas ahí. No, 8 horas como una sardina. Claro, estábamos siempre expuestos. A ver, el sol es un gran ejemplo de lo que decíamos antes, de eso que llamaba estresores horméticos. ¿A qué se refiere esto? A que mucho sol nos daña, evidentemente. Esa radiación ultravioleta que daña la piel, que produce mutaciones y un exceso de sol, sobre todo quemarse. O sea, sabemos que las quemaduras de piel se asocian con melanoma. Ahí hay poca controversia. Eso es así. Las quemaduras de la piel se asocian con más riesgo de melanoma. Pero si tú no te quemas y te expones al sol de manera gradual, lo que tu piel pueda tolerar, pues sabemos que eso no solo no es malo, sino que es beneficioso. Cuando vemos, por ejemplo, estudios sobre exposición solar, tiempo que pasas fuera al sol y mortalidad, vemos que las personas que se exponen más al sol viven más. Hay muchos factores de confusión, ¿no? Por ejemplo, si estás más al sol, quizás estás más haciendo actividad física, porque igual estás en la calle, estás caminando, entonces no podemos decir que sea solo por el sol, pero sabemos que el sol tiene muchos beneficios. El sol, por ejemplo, produce la famosa vitamina D, que se asocia con un montón de factores positivos o de
resultados positivos de salud, pero no es solo eso. Por ejemplo, el sol, la radiación ultravioleta, también eleva la producción de óxido nítrico, que es una molécula vasodilatadora que mejora la salud coronaria. Y lo que más nos mata son los infartos, es la enfermedad cardiovascular. Por tanto, si el sol puede prevenir o ayudar a reducir la enfermedad cardiovascular, tanto por la vitamina D como por el óxido nítrico, bueno, pues no es descabellado pensar que más exposición al sol se asocie a menor riesgo cardiovascular, a menos cáncer. O sea, los niveles de vitamina D también están inversamente correlacionados con cáncer, ¿no? Lo mismo con diabetes. El sol es bueno en la dosis adecuada. ¿Qué ocurre? Que esa dosis adecuada es muy distinta en cada persona. Si tú eres una persona con piel blanca y vives en Australia, que estás fuera de tu hábitat natural, porque tus genes son de Irlanda y vives en Australia, bueno, pues quizás tú no puedas tolerar más de 15 minutos de sol al día y el resto tengas que estar con crema, protegerte. Y al revés, si tus genes son africanos, pero ahora vives en Irlanda o en Suecia, pues ostras, o te expones, de hecho lo vemos, las personas de piel muy oscura tienen mucho más riesgo de todas estas enfermedades. Por otros factores, hay factores socioeconómicos, pero uno de ellos es que tienen niveles mucho más bajos de vitamina D y menor producción de óxido nítrico. Y eso ayuda a que se enfermen más. Entonces, si eres una persona con piel muy oscura en un país con poco sol, pues o te pasas un par de horas al día o 3 horas y en invierno más ahí fuera, exponiéndote a la radiación ultravioleta, o seguramente tus niveles de vitamina D sean peligrosos, no produzcas suficiente óxido nítrico. Y por eso es tan difícil llegar a patrones universales, ¿no? Porque depende de tu color de piel, de tu adaptación al sol, de cuánto te has expuesto en los últimos meses. Depende de dónde estés geográficamente, de la hora. O sea, por ejemplo, la radiación UVB, que es la que nos ayuda a sintetizar vitamina D, solo la obtenemos entre media mañana, principios de la tarde, a las 8 de la tarde prácticamente no vas a sintetizar vitamina D, porque ya la radiación es más perpendicular y por tanto se disipan esos rayos y no penetran en la atmósfera, ¿no? Entonces depende de muchas cosas, de dónde vivas, de la hora, de cuánta piel expongas. Porque claro, yo por ejemplo, reconozco que en la cara sí aconsejo ponerse protector solar porque la piel de la cara es más sensible y la exponemos todo el día. Y por tanto, pues lo que es innegociable también, o sea, lo que es verdad es que la radiación ultravioleta daña la piel, o sea, produce fotoenvejecimiento. Yo soy más partidario de protegerte la piel, intentar exponer las piernas, los brazos, que es una piel, bueno, que igual tampoco te importa tanto, te haga una arruguita en el brazo, ¿no? La espalda, el pecho, intenta exponer más piel en esas horas donde puedes sintetizar más vitamina D, intentando siempre no quemarte. O sea, cuando notes ya que empieza a picar un poquito el sol, antes de enrojecerte, te quitas. ¿Cuánto es eso? Pues depende. En verano, en Córdoba, pueden ser 10 minutos. En Asturias, en invierno, puede ser 1 hora, ¿no? Depende muchísimo de tu color de piel, de tu área geográfica, de la hora del día. Pero sería esto, intentar proteger. Yo recomiendo proteger la cara, por el tema de fotoenvejecimiento, porque es la piel que más exponemos, la zona del cuerpo que más exponemos, e intentar exponer otras zonas según la tolerancia que tengas, según tu color de piel, según el momento del año. Y mirando también, ¿no? Que la piel ya se va a poner rojita, o sea, la piel ya se va a comunicar contigo. Entonces mírala, sí, obsérvala, al mínimo enrojecimiento, eso significa la piel que te está diciendo... Sí. A ver, exacto. Lo ideal es no llegar a ese punto, ¿no? Es más sensaciones, o sea, si ya la piel se enrojece, seguramente te has pasado. Pues ya sabes, oye, pues mañana un poco menos, ¿no? Pero va por ahí, o sea, ni irse al extremo de no, el sol es súper importante, el sol varias horas, porque no tiene sentido, porque evidentemente es un estresor, y cualquier estresor llevado al exceso nos daña, igual que muchísimo ejercicio nos daña, que mucho ayuno nos daña, pues lo mismo, mucho sol nos daña, evidentemente, pero y poco sol también. A eso voy, la ausencia de sol también nos daña. ¿Cómo buscamos esa dosis adecuada para cada uno? Al final es siempre buscar el equilibrio. Ese difícil equilibrio, que es un equilibrio dinámico, como decíamos, y que varía en función de la persona, y la misma persona varía en función del año y de tu edad y de otras cosas que hagas, pero es el equilibrio. Marcos, ¿crees que nos hemos dejado algún hábito importante para tener una vida longeva, gustosa, rumbosa? Yo te diría, por ejemplo, en mi libro Vive Más, uno de los aspectos, de los pilares, si lo queremos llamar así, que más llamó la atención es el de la mentalidad. Que tiene cierta conexión con lo que hemos cubierto del propósito, pero la mentalidad
o las creencias que tú tienes sobre el envejecimiento, se ha visto que influyen mucho también en cómo envejeces y tu riesgo de mortalidad. Y que las personas que tienen creencias negativas, ¿no? Que ven cumplir años como una condena, que asocian envejecimiento con decrepitud, con pérdida, con tal, pues tienen peor envejecimiento y más mortalidad que las personas que ven el envejecimiento o el paso de los años como experiencia, sabiduría, nuevas amistades, más propósito. Entonces, mi mensaje final iría un poco hacia esto, ¿no? A que también reinterpretemos las etiquetas que asociamos al envejecimiento, que lo intentemos poner en positivo, sabiendo que es inevitable que un cuerpo de 60 años pues no va a poder hacer las cosas que un cuerpo de 40, bueno, salvo que hay mucha gente de 60 que está mucho mejor que gente de 40, ¿no? Pero si tú eres un atleta a los 40 años, pues evidentemente vas a estar mejor con 40 que con 60. Lo que podemos hacer es, a nivel de vitalidad física, que esa curva se reduzca despacio y sobre todo que encontremos con los años otros propósitos y cosas que nos animen, ¿no? Y que veamos el envejecimiento y el paso de tiempo como oportunidades, como bendiciones, y eso no solo va a hacer esa vida más gozona, que la disfrutemos más, sino que efectivamente vamos a crear lo que creemos. Si creemos que con el paso de los años podemos mejorar en otros aspectos de la vida y vemos el futuro con ilusión, pues es mucho más probable que eso genere menos estrés, que reduzcas la inflamación, que personas que están todo el día pensando en lo malo de los años, en lo que ya no puedo hacer, ¿eh? Bueno, pues esas personas, se ha visto que esa rumiación mental negativa aumenta el estrés, el cortisol, aumenta la inflamación y entonces caes en esa famosa profecía autocumplida, ¿no? De pienso que va a ir a peor, pues va a peor porque tú estás creando vía hormonal y vía mental esos escenarios negativos. Entonces, mirar el futuro con ilusión, con propósito, y eso también es muy importante para envejecer con calidad. Así que ya sabéis, jefas, mucha gratitud y resignifiquemos todas, pues esto de madurar, de cumplir años, que puede ser algo muy gustoso, muy bonito y disfrutón. Yo creo que cualquier edad es disfrutona si una persona se enfoca en eso mismo, en disfrutar. ¿Dónde te encuentran nuestras jefas? Pues fitnessrevolucionario.com, ahí está mi casa en internet y a partir de ahí llegarán al podcast, a YouTube y a todo lo demás. ¿Y de libros qué les recomiendas? Pues de libro, todo de lo que hemos libros. Sí, pues de libros, de los míos. Pues quien interese todo esto que hemos hablado, le recomendaría Vive Más, que es donde más profundizo en todos estos aspectos, ya con protocolos más aterrizados. Y luego a la gente de mis libros les gusta mucho Invicto, porque quizás complementa muy bien toda la parte más de mentalidad, que se basa un poco en filosofía estoica y creo que puede ayudar a mucha gente, sobre todo los que tienen esas creencias un poquito más negativas sobre la vida, sobre cómo interpretan las cosas que les pasan, pues creo que Invicto les va a ayudar mucho a ese aspecto más mental que es crucial. Marcos, si pudieras tener un superpoder y vale cualquier cosa, ¿cuál sería? Vale todo. Superpoder, wow, nunca me habían hecho esta pregunta. Pues para mí el superpoder sería la capacidad de transformar los pensamientos. Yo creo que los pensamientos son la primera palanca que tenemos, porque las acciones al final derivan de los pensamientos y, como decía, la filosofía estoica se trata sobre eso, sobre cómo cambiamos esos pensamientos. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil, requiere mucha práctica, pero el superpoder de transformar la adversidad en oportunidad, que suena muy bonito, pero hay gente que realmente llega a ese nivel. Yo todavía no estoy ahí, pero sería el superpoder, ¿no? De poder resignificar, como decías, las cosas que nos pasan, porque en el fondo, si logras eso, tu vida va a ser feliz. Pues Marcos, qué gustazo charlar contigo. Muchas gracias. Igualmente. Por la generosidad, por traer toda esta sabiduría a la cocina de las jefas. Y a vosotras, queridas jefas, espero que hayáis tomado muchos apuntes, que escuchéis este capítulo muchas veces, porque todas merecemos tener mucha longevidad, mucho disfrute, mucho brillo y rumbosidad. Os mando un besazo y hasta el próximo capítulo. Placer. Ya estamos. ¿Qué tal? Genial, muy bien. Qué guay. Muy bien, será súper guay.